A menudo se dice que la historia es más que solo palabras en la página escrita. Por diversas razones, muchas partes de nuestro pasado se han perdido o confundido con el tiempo, y la Primera Guerra Mundial no es diferente. En el episodio de hoy, vamos a examinar 6 misterios de la guerra para acabar con todas las guerras. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Las guerras están, por supuesto, llenas de historias de atrocidades. Normalmente se atribuyen solo a manos del enemigo. Pero en lugar de suprimir estos relatos, las autoridades de ambos bandos durante la Primera Guerra Mundial fomentaron la difusión generalizada de estos eventos. Creían que esto alimentaría el resentimiento hacia el enemigo e inspiraría a sus hombres a nunca contenerse en la batalla. No importaba realmente si las historias eran 100% verdaderas o no. Desafortunadamente para los historiadores que analizan el conflicto, a veces estas historias pueden dejar más preguntas que respuestas sobre la conducta de los soldados durante la guerra. Durante la batalla de Ypres, en abril de 1915, comenzaron a circular informes de que un soldado canadiense había sido capturado por tropas alemanas y había sufrido una muerte horrenda. El hombre desafortunado fue clavado en la pared de un granero con bayonetas que atravesaban sus manos, crucificándolo efectivamente antes de que sus torturadores le cortaran la garganta y finalmente acribillaran su cuerpo con balas. Esta atrocidad fue supuestamente llevada a cabo junto con el bayonetazo a varios otros soldados canadienses capturados, mientras los alemanes se veían obligados a retroceder. El informe del incidente provocó indignación entre las potencias aliadas e incluso se mencionó varias veces en la Cámara de los Comunes británica. Las investigaciones resultaron en testigos que se presentaron y juraron haber visto al hombre crucificado. Ahora, algunos de estos fueron desacreditados más tarde por ser inexactos, ya sea deliberadamente o involuntariamente, pero un puñado de soldados continuaron jurando que habían visto al canadiense crucificado. Sin embargo, no existe documentación oficial del incidente, ni se tomaron fotografías. Esto ha llevado a especulaciones de que la historia no es más que propaganda aliada o simplemente un rumor que tomó vida propia. Pero incluso si solo era una historia de propaganda, ¿cómo comenzó? ¿Y por qué los soldados testificarían haber presenciado el evento? Puede parecer horroroso, pero la guerra está llena de este tipo de historias. Si realmente sucedió, entonces tenemos que preguntarnos quién fue el desafortunado soldado y por qué sus captores sintieron que merecía una muerte tan horrenda. El soldado John Parr tiene el trágico título de ser el primer soldado británico muerto durante la Primera Guerra Mundial, en la víspera de la batalla de Mons, que comenzó el 23 de agosto de 1914. Uniéndose al ejército en 1912, habiendo mentido sobre su edad, estaba a punto de cumplir 17 años cuando su vida le fue arrebatada. Sin embargo, desde ese momento, ha habido mucha confusión acerca de cómo y cuándo exactamente John Parr fue asesinado. Desde hace mucho tiempo se pensaba que el 21 de agosto, él se encontró con elementos avanzados de la caballería alemana, mientras realizaba una misión de reconocimiento en su bicicleta junto con otro soldado británico. Las tropas alemanas les dispararon, y Parr instruyó a su camarada que se retirara mientras él se quedaba en una zanja, tratando de contener a los alemanes tanto tiempo como fuera posible. Una joven belga contó más tarde cómo vio a un soldado alemán atravesar su jardín para matar al soldado británico. Sin embargo, investigaciones realizadas en los años posteriores a la guerra pusieron en duda esta versión de su muerte, ya que no hay registros alemanes de tropas cerca del área en el momento del tiroteo. Esto ha llevado a un debate sobre si Parr fue víctima de fuego amigo, habiendo sido disparado por otras tropas británicas, francesas o belgas que sufrían de nervios de guerra y veían a cualquier soldado como una amenaza alemana. Otra teoría intrigante es que él no fue asesinado ese día en absoluto, sino que sobrevivió y en cambio murió 2 días después al comienzo de la batalla de Mons.
Aquellos que apoyan esta teoría señalan el hecho de que los alemanes lo enterraron en el cementerio de Saint-Symphorien, a menos de 5 kilómetros de la batalla. Si esto es cierto, le quita el título como el primer soldado británico en caer. La verdad solo se vuelve más turbia debido a la mala y confusa llevanza de registros por parte del ejército británico. De hecho, increíblemente, John Parr todavía estaba registrado en los documentos oficiales del ejército como un soldado activo en su unidad hasta enero de 1915. La verdad de su muerte, y si realmente fue el primer soldado británico en caer ante los alemanes en la Primera Guerra Mundial, probablemente permanecerá como un misterio para siempre. El 9 de octubre de 1917, a las 5:20 horas, 7 oficiales y 78 hombres de la primera división del 10º Batallón Australiano avanzaron sobre las fuerzas alemanas en el bosque celta, después de un intenso bombardeo de artillería durante la batalla de Poel Capel. En el feroz tumulto de combate que siguió, las tropas australianas enfrentaron un intenso fuego enemigo y sufrieron numerosas bajas. Pero en las secuelas del ataque, los comandantes australianos descubrieron que 37 hombres no estaban contabilizados. Esto no es inusual en el calor de la batalla, pero lo que sí es inusual es que los hombres nunca fueron encontrados, ni muertos ni vivos. Muchas teorías se han propuesto para explicar la desaparición, pero ninguna ha sido demostrada concluyentemente. Algunas fuentes creen que los hombres simplemente no existieron en primer lugar y que fueron creados y luego perdidos debido a un error administrativo. Una suposición no irrazonable, dado que inicialmente los informes decían que 71 hombres habían desaparecido en el bosque celta. Una sugerencia más espeluznante es que el ejército alemán los capturó, los masacró, y luego los enterró en una fosa común. Aquellos que se suscriben a esta teoría señalan el hecho de que los alemanes no tienen registro del ataque, lo que ha llevado a algunos a sospechar un encubrimiento del crimen. En 2008, los investigadores Chris Hench y Robert Kearney publicaron su propia teoría para explicar la desaparición, argumentando que el área fue saturada repetidamente tanto por proyectiles de artillería británica como alemana. Dado el devastador efecto en el área, los 37 hombres podrían haber sido atrapados en el bombardeo y sus cuerpos tan fuertemente diezmados que no quedara rastro de ellos. Sea cual sea la verdad, el misterio de los 37 desaparecidos sigue provocando especulación. La guerra saca lo peor de la humanidad, convirtiendo a personas comunes en hombres capaces de cometer atrocidades horripilantes. Sin embargo, hay quienes pueden estar mejor preparados para matar, a quienes la guerra simplemente permite que su lado oscuro salga a la superficie bajo la apariencia de servicio a su país. En 1914, Bela Kish parecía ser solo uno de los millones de hombres en toda Europa que respondieron al llamado de su país para tomar las armas. Viviendo en un pequeño pueblo a las afueras de Budapest, dejó su hogar al cuidado de una ama de llaves, la señora Jakubek, mientras él se iba a luchar por el ejército austro-húngaro. En 1916, el propietario de Kish descubrió que había estado almacenando varios tambores en su propiedad que parecían contener gasolina, un recurso cada vez más valioso debido a la tensión de la guerra. Cuando los soldados que pasaban necesitaban combustible, el alguacil del pueblo los llevó a la propiedad de Kish, donde procedieron a abrir uno de los barriles a pesar de las protestas de la señora Jakubek. Para su horror, descubrieron el cuerpo de una mujer en el interior, que aparentemente había sido estrangulada y dejada allí desde antes de que comenzara la guerra. Los exámenes de los barriles revelaron escenas espeluznantes similares, con un total de 24 víctimas encontradas que habían sido mantenidas en la propiedad. Creían que era cómplice. La señora Jakubek fue arrestada e interrogada por la policía, aunque finalmente sería liberada sin cargos. Mientras tanto, se contactó a las autoridades del ejército para verificar si Kish aún estaba vivo y finalmente lo encontraron en un hospital en Serbia. Sin embargo, al darse cuenta de que sus crímenes habían sido descubiertos, logró despistar a los investigadores intercambiando su identidad con la de un soldado muerto, lo que le permitió desaparecer en la historia. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó con Bela Kish y ha fascinado tanto a historiadores militares como criminales desde entonces. Las investigaciones sobre su vida antes de la guerra revelaron que había estado fascinado por lo oculto, con algunas de sus víctimas siendo drenadas de sangre.
Algunos incluso han teorizado que practicaba el vampirismo. También ha habido sugerencias de que él había tenido un romance incestuoso con su madre, y esto llevó a dificultades para que él formara relaciones duraderas con mujeres. Casado y divorciado 2 veces antes de 1914. Se descubrió que él había estado atrayendo a las mujeres a su casa mediante anuncios de corazones solitarios y había estafado a muchas de ellas, quitándoles su dinero antes de matarlas y esconder sus cuerpos en los tambores, un modus operandi que caracterizaría a varios asesinos en serie en el próximo siglo. A pesar de que hubo numerosos avistamientos reportados de Bela Kiss en los años posteriores a la guerra, ninguno fue comprobado, y esto ha dejado para siempre 2 preguntas candentes. En primer lugar, ¿a dónde fue? Y en segundo lugar, ¿dejó de matar después de que desapareció? Con el desencadenamiento del aterrador submarino U-Boat sobre las flotas mercantes aliadas, la Primera Guerra Mundial presenció una cantidad sin precedentes de destrucción causada en barcos en alta mar. Siendo una nación insular, Gran Bretaña estuvo a punto de ser sometida por inanición debido a la guerra submarina alemana sin restricciones, que fue posiblemente más efectiva que los esfuerzos similares de Hitler 20 años después. Como tal, no era raro que los barcos simplemente desaparecieran en el mar, solo para que se supiera después de la guerra habían sido hundidos por un torpedo disparado desde un submarino alemán. Sin embargo, también hubo incidentes de barcos que simplemente desaparecían sin ninguna explicación en absoluto. La famosa desaparición del United States Ship Cyclops durante la Primera Guerra Mundial es un ejemplo de esto. El misterio más desconcertante, sin embargo, rodea la desaparición no de un barco, sino de su tripulación. El 17 de septiembre de 1917, se encontró una gran barcaza de vela varada en el punto Rossel, en Francia. Tras una inspección más cercana, se descubrió que era el Sabrina, que estaba involucrado en el transporte de carbón entre Inglaterra y la República Francesa. Aparte de algunas velas un poco enredadas, estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, la tripulación no estaba en ninguna parte y nunca más se les volvería a ver. Desde entonces, han surgido teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, siendo una de las más comunes que durante el mal tiempo, la tripulación fue arrastrada por la borda. Sin embargo, esta es una circunstancia muy poco probable. Todos ellos por la borda, todos al mismo tiempo y sin que el barco sufra un ápice de daño. Alternativamente, se ha especulado que la tripulación fue atacada por submarinos alemanes, lo que llevó a la tripulación a abandonar el barco y luego sucumbir a las frías aguas del Canal de la Mancha. No obstante, esto tampoco parece importar. De nuevo, el barco estaba sin daños, así que no había ninguna señal de algún ataque. Los submarinos alemanes quizás emergieron y ordenaron a la tripulación abandonar el barco antes de hundirlo, pero esta práctica de guerra de submarinos desapareció desde 1917. Los submarinos U-Boat son vulnerables al emerger a la superficie. Tras la tripulación abandonar el barco, el submarino pudo haber disparado y fallado, o haber sido espantado por la llegada de buques aliados. Pero en cualquier caso, ¿por qué la tripulación no intentó regresar a la nave? ¿Y por qué, después de todo este tiempo, no se han encontrado cuerpos? Algunas teorías más extravagantes se refieren a la tripulación siendo agentes británicos o incluso alemanes, tratando de infiltrarse en Francia, aunque nunca se ha presentado ninguna evidencia para respaldar esto, y el Sabrina sigue siendo uno de los grandes misterios marítimos. El 11 de noviembre de 1918, los cañones se silenciaron en toda Europa cuando la guerra finalmente llegó a su fin. Pero esto no significa que cada soldado regresó a casa de inmediato. Al principio, muchas de las tropas se mantuvieron cerca de las líneas del frente en caso de hostilidades renovadas, y luego para supervisar la retirada y desarme de las fuerzas alemanas. Para los soldados del Imperio Británico, hubo entonces un periodo de transición en el que muchos de ellos tendrían que quedarse en campamentos, mientras esperaban que los barcos de tropas estuvieran disponibles para llevarlos a casa. Uno de estos campamentos temporales era Kinel Park, en el norte de Gales, donde 17,000 soldados canadienses estaban alojados esperando regresar a casa. Después de la euforia de la victoria y la promesa de un boleto a casa, llegar al campamento húmedo, embarrado y mal equipado fue un gran golpe para la moral de las tropas canadienses. La situación empeoró debido a que el campamento estaba dirigido por oficiales británicos,
quienes los canadienses sentían que simplemente no los entendían ni comprendían su difícil situación. Con hombres durmiendo en el suelo, la influenza propagándose rápidamente entre ellos, oficiales británicos obligándolos a realizar actividades de trabajo físico fuera de la base y la sospecha de que estaban siendo retenidos deliberadamente en Gran Bretaña, porque las autoridades británicas temían un levantamiento comunista en ciudades cercanas como Liverpool. Los canadienses comenzaron a formar comités de huelga para hacer que sus voces fueran escuchadas por las autoridades. Al principio, hubo cierta vacilación en participar en lo que efectivamente era un motín, pero cuando se supo que los barcos que estaban destinados a llevarlos a casa habían sido reasignados para llevar a las tropas estadounidenses primero, la ira estalló entre los hombres. El 4 de marzo de 1919, estalló un motín en el campamento que los oficiales a cargo no pudieron controlar. Durante 2 días de disturbios y saqueos, las tropas irrumpieron en los comedores de oficiales y sargentos, y las tiendas cercanas fueron saqueadas de comida, alcohol y tabaco. Aquellos que participaron en el disturbio dijeron que las tiendas fueron atacadas en venganza contra los comerciantes, que les cobraban precios exorbitantes y que en sus mentes eran culpables de lucro. Un camionero con mala suerte que entró a la base justo cuando comenzaba el disturbio descubrió que le habían robado los barriles de cerveza que estaba entregando al pasar por las puertas. Las autoridades suplicaron a los hombres que dejaran de saquear y les prometieron que pronto serían devueltos a casa, pero la turba enojada los atacó, aplastando hasta la muerte a un mayor canadiense que había recibido la Cruz Victoria durante la guerra por su valentía. Con las comunidades cercanas aterrorizadas de que los manifestantes atacaran sus hogares, se trajeron tropas de caballería para restablecer el orden. Después de 48 horas, la sublevación de Kinmel Park terminó y 24 hombres, identificados como cabecillas, fueron arrestados y recibieron condenas de hasta 10 años. En las secuelas, 5 hombres estaban muertos, incluido el quinto, pero la pregunta de cómo murieron estos otros hombres ha sido objeto de debate desde entonces. Es probable que quedaran atrapados en el caos del disturbio al estallar, ya que se dispararon tiros entre los manifestantes y los guardias, pero algunos de los hombres fueron encontrados con heridas causadas por bayonetas y violencia física. Esto ha llevado a la especulación de que los disturbios dieron a algunos hombres con cuentas pendientes la cobertura para cometer asesinato. Sin llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre sus muertes, las autoridades, en cambio, desean encubrir todo el asunto lo más rápido posible. Probablemente nunca se conocerá la verdad. Además, algunos de los involucrados en los disturbios afirman que el número oficial de muertos es una mentira y que hubo muchas más muertes en la violencia. De hecho, un artículo de un periódico local de la época decía que 12 personas habían muerto en el disturbio, aunque se desconoce de dónde obtuvieron esa cifra. Cualquiera que sea la verdad de Kinmel Park, la historia sigue siendo un trágico relato de las consecuencias de la Gran Guerra Mundial y un emotivo recordatorio de que el sufrimiento de la guerra nunca termina con la guerra en sí. Y ahí tienes 6 misterios de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que probablemente nunca se conocerá toda la verdad detrás de estas historias, cada una de ellas, a su manera, nos cuenta más sobre el gran cataclismo de la historia que fue la Primera Guerra Mundial. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y reacciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.